Hola querida, soy Anastasia de Colombia, desde la República Dominicana, y hoy comparto este podcast con mi querida Yuwel, con mi querida Perla. Les doy la bienvenida, gracias por estar nuevamente conmigo en este podcast de nuestro equipo de español. En esta oportunidad, el Señor puso en mi corazón un tema bien interesante respecto a cómo vivir entre Sodoma y Gomorra. Si recordamos bien cómo era Sodoma y Gomorra, encontramos en Génesis 19 que eran ciudades que estaban llenas como de lujuria, ¿no? Como que abundaba mucho el pecado y mucho también el pecado sexual. Entonces, eh, de alguna manera he venido sintiendo que es algo en lo que estamos atravesando muchas familias. He escuchado comentarios de familias, de damas que pues ven cómo sus hijos están perdiendo la inocencia en el colegio por cosas que les muestran, por cosas que ven, y pues es algo que ha ido como paulatinamente ocurriendo, ¿no? Como que uno veía que los jóvenes iban cayendo y más a edades más cortas, nos sorprendía antes que hubiesen niños de 12 años, por ejemplo, en un embarazo o algo así, pero hoy creo que esas noticias ya no nos causan la sorpresa que solían causar. Y entonces siento, y le compartí a mi esposo celestial, que es como que nuestro corazón está, no sé si endureciéndose es la palabra, creo que no es endureciéndose, pero como volviéndose menos sensible a ese tipo de situaciones. Y entonces si eso está pasando a esa edad, ¿sí? Y cómo lo que hay en el mundo quiere hacernos menos sensibles a cosas más aberrantes, a cosas más fuertes, a cosas, sí, más dolorosas con niños pequeños. Y eso me ha movido el corazón bastante. Y yo me imagino que más a ustedes, porque yo no soy mamá, pero ustedes son mamás, Jubel y Perlita. Y entonces yo quería comenzar este tema preguntándoles, ¿qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que estamos en Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes creen que de pronto estoy muy loca? Hola, Joel en Nicaragua. No creo que estés loca, Anastasia. Yo lo he estado viviendo, lo he visto. Mi niño va a tener 10 años. Él está en cuarto grado de la primaria. Y él ha llegado a hacerme preguntas como ¿qué significa ser gay? ¿Qué significa ser lesbiana? Y yo le pregunto, ¿dónde escuchaste esto? Es que hay un amiguito que menciona esto mucho. Entonces, uno queda como que son cosas que sabemos que van a llegar a escuchar y conocer, porque como mencionamos Sodoma y Gomorra, y los que manejamos em, digamos, esa historia, sabemos cómo terminó eso y por qué terminó así. Porque era la vida que estaban llevando, las cosas que estaban haciendo no eran nada del Señor, todo era, digamos, malo o no aceptable. Entonces ahora ellos están viendo eso, están oyendo eso en los mismos colegios y no todos, creo que mayormente en lo que son los colegios eh, centroamericanos o latinos tienen ese acceso a poder educar a nuestros hijos en casa. Tenemos que mandarlos al colegio porque el sistema así lo ha determinado. Entonces ellos estando ahí aprenden cosas y no solo de los estudiantes, sino que ahora eso está volviéndose parte del plan de estudio de los niños, que cuando ya llegan a esa parte de enseñarles de la adolescencia, se les dice que en esa edad ellos empiezan a eh, como que averiguar quién quieren ser, que la frase que se utiliza, a qué lado se inclinan. Entonces,
yo digo, eso es algo que yo no acepto y no quisiera que mi niño tuviera que aprender esas cosas en el colegio, en ninguna parte, porque yo le he enseñado que eso no es correcto. Entonces, cuando lo dicen, él automáticamente dice, esto está malo, porque Dios hizo el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Ujú, Ahora, él todavía puede decir eso, pero va a llegar un tiempo que eso hasta va a ser en contra de la ley, porque ya en algunas partes ya no se acepta que uno pueda decir eso porque que está ofendiendo a otra persona. Entonces se le está limitando a uno a decir las cosas que uno siente y que son correctas. Y incluso yo me acuerdo cuando yo estudiaba y daban la clase de Biblia, el colegio donde yo iba era cristiano, era bautista, de la iglesia bautista. Entonces, la clase de Biblia era todos los días. Ahora se le da Biblia un día a la semana y 45 minutos. mm, Y a veces ni se le está. oh, wow. En otros que no son derivados de una iglesia, los colegios, no está obligado a dar Biblia, es opcional si lo quieren dar. Entonces ya se ha visto, por lo menos aquí, que nuestros niños ya no son, como dice mi madre, lo tradicional era ver a todos ir a la iglesia los domingos, todos los niños, todos, toda la familia. Ahora Mm. ya no se mira eso. Por allá hay algo y se puede contar. Entonces ya queda en nosotros empezar a enseñar a nuestros hijos a aprenderse la Biblia de corazón, para aquel día cuando ya no podamos leerla, cuando ya no lo puedan tener, ya se lo sepan en el corazón y en la mente, así como aprenden la lección y todo para el colegio, aprenderse la palabra del Señor, que esto es para su vida. Eh, Carlita. Perdón. Sí, concuerdo totalmente y llamó mucho mi atención. Bueno, primero cuando Anastasia nos compartió el tema que íbamos a hablar esta semana, empecé a buscar del Señor a ver qué me decía. Y entre muchas cosas que me dijo, me sorprendió aún más ahora que ya hicimos una pequeña intro entre nosotras y ella enfocó el tema específico a donde íbamos, que era sobre los niños. Me maravilló el llamado que el Señor está haciendo porque justamente ese tema es algo que yo he estado viendo en los últimos meses y he estado hablando con él, he estado muy alerta, muy despierta a lo que el mundo actual está aceptando, está normalizando y lo está exigiendo, que es lo más duro. Quiero compartir con ustedes un versículo que justamente trata sobre esta historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que fatigaban buscando la puerta. Es decir, que quienes estaban buscando hacer este tipo de atrocidades sexuales con estos ángeles que Lot estaba acogiendo en su casa, estaban desde los niños, si ustedes se fijan. Y el Ujú. Señor me marcó eso hoy en la mañana mientras estaba buscando dirección sobre el tema. Y no recuerdo en qué parte de la Biblia, pero dice en algún lado que los últimos tiempos van a ser como aquellos momentos de Sodoma y Gomorra. Sí, es algo que yo decía, sí, tal cual. Y cuando ya comenzamos a hablar y guiar el tema, yo dije, ay Señor, Dios mío, o sea, y yo también me ha levantado este celo, este espíritu por proteger, por este enojo, no, no sé si decirlo santo, quizás enojo de madre, de ver tanta atrocidad que se está generalizando ahora en nuestros niños. Mi hija Ujú. aún es pequeña, tiene 7 años, pero sin embargo, aunque en la escuela no he notado yo algo, porque me gusta estar muy pendiente, doy gracias a Dios, créanme, por ser una mamá presente en casa, porque todo lo que ella ve, yo lo veo, a ver si está, lo puede ver o no lo puede ver. Sin embargo, recuerdo que cuando ella era un poquito más pequeña, 5 o 6, como toda niña, le encantan los colores.
y de repente ella vio un desfile que pasó por aquí de las personas LGTB y no sé cuántos más, y vio la bandera multicolor. Y ella me decía, mamá, me encanta esa bandera multicolor, es la bandera del arco iris. Y yo, ay Dios, ¿cómo te explico? Busqué No, dirección. qué triste cómo el enemigo tergiversa todo lo bueno, porque el arco iris Exacto, lo del diluvio, y bueno. Ujú, exacto, exacto. Incluso el arco iris es un símbolo de Dios, ujú. ¿no? Y miren cómo lo han dañado tan horrible. Y todo, y el señor, cuando yo busqué al Señor por un poquito de guía, porque ya cuando uno es madre, estas cosas chocan y uno no sabe cómo manejarlas, y me llevó a explicarle, ¿no? Mira, el arco iris es un símbolo de Dios, lo dio como una parte de una promesa, que no iba a volver a inundar la tierra, pero, le digo, hay personas que confunden que tomaron esto de una manera equivocada, Ujú. ¿no? Y lo utilizan, le expliqué, ¿no? Para estas cosas, mi amor, le digo. Hay personas que están confundidas en su corazón, que hay hombres que están con hombres y mujeres que están con mujeres. O sea, que se casan, fue la palabra que utilicé, que se casan con mujeres. Entonces ella se queda así, ¿no? Se sorprende y me dice, ¿qué? Pero mamá, no, no es así. Y ella me dice, como ella ya sabe un poquito, ya escucha un poquito la Biblia, sabe que Dios nos creó hombre y mujer. Entonces, el irle explicando eso y que ella vaya relacionándolo con la Biblia me da cierta tranquilidad. Ujú. Sin embargo, eh, yo que soy mamá, que veo aquí lo que ella ve, hay dibujitos de moda, hay dibujitos llamativos, dibujos Ujú, animados. Sí, ujú, Y para mí ha sido duro darme cuenta que, por ujú. ejemplo, dibujitos Disney ahora sí, meten mucho este tipo de sí. pensamientos, ideologías. Ah, Y a mí, en muchas ocasiones le he dicho, mi amor, a mí no me gusta que veas esto. Le doy las razones por qué y ella me dice, está bien, coge y no lo ve. Ujú. No, pero es duro como mamá para mí, porque hay momentos en que me siento bombardeada. Mi hija es niña, ¿ya? Y no sé por qué, al menos todo lo que es Disney es como que más dirigido a niñas y de repente hay muchas cosas súper raras. Y ujú. para mí como mamá me mantiene alerta, alerta, ver lo que está viendo, ver cómo ella se está... Lo que pasa es que ella la sociedad mismo, el mundo actual mismo nos está mandando Sí, tanta información contraria a la palabra de Dios de manera tan natural. En todo lo están metiendo, sí, en una propaganda de televisión, en cualquier plataforma, en el cine, no, hasta en una revista. Y en para las mí es duro, canciones. exacto, para mí es duro. Al menos la escuelita en la que ella está no es una escuela cristiana. Sin embargo, tiene valores de orar en las mañanas, son cositas que me agradan, como que es un Ujú, poquito, un pensamiento un poquito más conservador, por decirlo ujú, de alguna forma. Ujú. ujú. Entonces, Ujú. hasta ese momento estoy tranquila. No he visto que le estén dando alguna materia extraña porque ahí sí brinco. Pero bueno, ese es más o menos el punto que he visto Ujú. en toda esta situación y también me siento bastante, he sentido el llamado en los últimos meses, sobre todo de eso, ¿no? Como mamá escandalizada dentro de mí al ver tanta normalización de cosas que van en contra de la voluntad de ellos. Sí. Bueno, entonces todas coincidimos en que sí parece que estamos en Sodoma y Gomorra. Ujú. Jewel, creo que quieres decir algo. Sí, quería en coincidir con eso que decía Perlita de las caricaturas. El mío ya no mira mucho, dice que son para bebés, pero sí, yo crecí viendo Disney, tengo que decir toda mi niñez, todo lo que eran de las princesitas. Ujú, Y el otro día que leí, ya lo había leído antes de que se muriera el señor que lo fundó, pero los hijos entramos en lo mismo. Han, hemos
y nos están metiendo las cosas, como dice Felita, como una cosa normal, que lo están poniendo por todos lados. Entonces ahora se ha dicho que pues ya está legalizado, ellos lo van a poner en las caricaturas y la frase es para ayudar a los niños a educarlos desde pequeños. O sea, la educación es nuestra como madres, como padres en casa de educar a nuestros hijos. Eso no le corresponde a las caricaturas, pero de cualquier manera que la veamos, eso se ha estado haciendo desde hace años, porque cada vez que se quiere que los niños aprendan algo, lo meten por medio de las caricaturas, pero ahora que podemos verlo de forma diferente, podemos ver qué se está haciendo ahora, pero incluso los valores que nosotros queremos que ellos aprendan, lo meten en las caricaturas y lo hacen porque es la manera más fácil de llegar a los niños. Los colores, los muñequitos es lo que a ellos les gusta ver. Entonces manipulan ese como una herramienta para llegar a la mentalidad de los niños. Una cosa más quería agregar y se me fue. Tal vez durante el tiempo tal vez me acuerdo y lo menciono. Bueno, yo sí quería adicionar que cuando mencionaste lo de la ira santa, eso fue algo que le compartí de hecho a mi hermana, porque una tarde vi una noticia tan, tan horrible, con un bebé, y la mamá era una niña de 14 años, abusada, y, y ella, bueno, por el abuso tuvo a bebé. La bebé fue abusada también por el papá, o sea, por el mismo que había abusado a la mamá. Y para mí, o sea, fue tal el enojo que yo le decía, Señor, es que merece morir, ¿sí? Merece morir, Señor. O sea, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y yo me pregunto, ¿dónde está la sensibilidad de todo el mundo? Que no, o sea, no es una noticia que escandalice ya a la gente porque se nos está volviendo normal. Ujú. Y cuando veo la edad del perpetrador, era un muchacho de 18 años y dije, ¿cómo es posible? Sí, es un niño todavía también, Ujú. que no puede pasar eso y sentí, o sea, en ese momento, cuando vi la edad, creo que sentí el corazón de Dios como del enojo del pecado, pero el amor por otro lado de decir, es mi hijo, ¿sí? O sea, es mi hijo que está en este pecado, es mi hijo el que cayó en lo profundo de esta perversión. Y o sea, yo no soy Dios, pero lo que sentí fue algo tan contradictorio, ¿sí? Por un lado, quisiera que se fuera, pero por otro lado digo, Dios mío, o sea, es un jovencito. Y, y todas esas cosas han venido como que de repente tocando el corazón. Y, y yo le doy gracias a Dios porque aunque yo creo que en otro tiempo hubiese llorado, me hubiese sentido como de una manera distinta, siento que tengo el mismo efecto, ¿sí? Como ese mismo efecto de adormecimiento, de que las emociones como que se van normalizando a medida que las cosas siguen avanzando también en el mundo. Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a preguntar, ¿por qué está pasando esto? Estamos viendo demasiadas noticias de lo mismo. Ujú. Si nos está pasando a nosotros lo mismo, pues a los niños también les va a pasar. Yo me Ujú. acuerdo cuando yo era muy niña y veía una noticia, digamos que de violencia, para mí era como terrible, ¿sí? O sea, uno sentía un temor y eso se fue apagando a la medida que uno veía más y más noticias, más y más violencia y cada vez iba incrementando. Y entonces ese sentimiento se va apagando y se va uno volviendo insensible. Se va volviendo uno insensible y yo le decía al Señor, quiero sentir esa sensibilidad de nuevo porque si yo no la tengo, ¿cómo voy a tener compasión para Ujú. ayudar a estos niños? Y creo que es lo que a muchos nos está pasando, que nos hemos adormecido también con todo esto y hemos estado muy expuestos a todas esas cosas. Entonces, quizá también es un llamado a todos nosotros a disminuir ese contacto
para que cuando llegue el momento podamos ser más sensibles a la necesidad de aquellas personas, pero también me movió a decirle, Señor, ¿qué puedo hacer desde nuestra posición? ¿Qué podemos hacer? Ujú, ¿Qué podemos hacer por las ujú, familias? ¿Qué podemos hacer por estas mamás? Y bueno, tal vez esto sea algo que van a ver muchas mujeres y Dios quiera que este mensaje o que cuando hablen con otra persona esa semilla se siga expandiendo para que todas podamos ser una ayuda en cualquier lugar donde nosotras estemos. Y hay otra cosa que les quería compartir y es que cuando mencionaste, creo que fue Jewel, cuando tú mencionaste eso de que en nuestros colegios latinoamericanos no podemos evadir la ley y debemos llevar a nuestros hijos al colegio. Y justamente también con mi hermana, porque con mi hermana hablamos mucho del tema, yo el otro día le estaba diciendo, yo pienso, yo creo, es mi percepción personal, que va a llegar un momento como en el tiempo de Moisés, cuando estaba el espíritu de muerte, creo que era Herodes, que mandó matar a todos los niños y que por eso a Moisés lo pusieron en una canastica para que se pudiera salvar, ¿no? Y la mamá no quiso pues matar al niño porque era la ley en ese tiempo. Y entonces yo le decía, yo pienso, porque era algo que había meditado con el Señor, que va a llegar un momento en el que uno va, o yo si fuera mamá, decidiría no enviar a mi hijo al colegio por protegerlo, ¿sí? Por apartarlo como hizo la mamá de Moisés. Y pensando en que Dios lo va a ayudar a uno, y sí, sería muy riesgoso, me imagino, pero cuánto no fue riesgoso también para ella que los buscaban para matarlos. Y entonces, como les comentaba al principio, creo que lo que yo he entendido de la palabra es que como que vamos en ese retroceso, ¿no? Como que es como si después de la muerte de nuestro Señor en la cruz, las cosas volvieran, no sé cómo explicarlo, pero como si nos devolviéramos en el tiempo, en cierta medida, como para llegar a los tiempos del principio. Y bueno, en el principio, pues cuando pasó Sodoma y Gomorra, entonces cuando yo decía, si estamos en Sodoma y Gomorra, ya queda muy poco, queda muy poquito para que el Señor venga, para que el Señor venga por nosotros. Y entonces, pues por un lado la emoción de que ya por fin venga, pero por otro es cuántas personas están hoy necesitando saber la verdad y nosotras somos llamadas a ser esa luz que brilla en la oscuridad de este mundo que está en tinieblas. Y bueno, eso llama la atención, nos llama la atención y para, nos queda todavía aquí 10 minutos. Mientras yo analizaba un poco todas estas cosas, bueno, las pensaba, las meditaba, eh, llegó de repente como a mí, como un entendimiento de lo que pasó con las hijas de Lot. Y entonces yo de una vez le escribí a mi hermana, porque como hablamos tanto de tema, y yo una vez le escribí, ya por fin me entendí, y le dije, en la época de ellos era tan común el incesto, era tan común la pedofilia, era tan común todas esas cosas, y su corazón estaba tan insensible ya que, las personas, porque hay una frase que está por ahí rondando, y es que este tipo de personas quieren carne fresca. Y cuando yo escuché eso, yo entendí por qué estas personas pedían a los ángeles, ¿sí? Porque ya nada los satisfacía, ¿sí? Querían esos ángeles porque eran nuevo, eran carne fresca. Y entonces dije, o sea, como que lo agarré, como que el Señor me bendijo con ese entendimiento. Y después entendí que entonces las hijas, al haber visto eso, pues también se volvieron insensibles. Ellas estaban en medio de todo eso, viendo todas esas cosas. De hecho, Lot ofreció a las hijas, ¿sí? O sea, era tan normal ya en ese momento que hicieran cualquier cosa con cualquiera, que él dijo, no, pues ofrezcamos a mis hijas. Y, y entonces, claro, para ellas también debió ser como, no, pues el incesto es normal,
pues no hay más hombres, emborrachemos a mi papá y bueno, etcétera, lo que pasó. Y entonces creo que ahí me llegó como el entendimiento de cómo nosotros con solamente estar, ¿sí? Porque se suponía que ellos estaban apartados, creía, pero con el hecho de estar ahí en medio, se contaminaron. Y la esposa también estaba contaminada en su corazón, porque cuando el ángel se los llevó, entonces ella volvió a mirar. Y eso me recordó la palabra de Dios cuando él dice, cuando el Señor nos dice que el que esté en la azotea no vaya a buscar lo que quedó abajo, el que esté en el campo no se, bueno, no lo estoy diciendo exactamente cómo es, pero ustedes me entienden la idea, que como que usted no voltea a mirar ni a buscar nada, sino que si llega el Señor por nosotros, que la mirada esté, ah, Señor, me quiero ir ya contigo, ¿sí? Y entonces, claro, eso le pasó a ella. Ella estaba con su corazón puesto en Sodoma y Gomorra. Ella estaba con una cadena pegada ahí. Y entonces ahí es cuando yo empecé también como a cuestionarme un poco a mí, a cuestionar mi sensibilidad para que no se apague esa sensibilidad. Entonces, no sé si el Señor les está mostrando algo al respecto. Aquí, con respecto a los niños, me acordé lo que quería decir también. Cuando Perlita mencionó lo del arco iris, yo también tuve una situación así en la semana. Que cuando fui a comprar con el niño quería un zapato donde la suela era arco iris. Y él me dice, me gusta esta. Y yo como que no lo quiero comprar por lo que la gente está diciendo de los colores. Y Ujú, entonces él me dice, solamente son colores, ujú, porque los niños son inocentes y yo como que es cierto, solamente son colores. Y pues me tocó explicarle cómo, como dice Felipe, hay mucha gente que ha cambiado o malinterpretado el significado de los colores y lo han convertido a lo que ellos quieren que la gente ve o vea. Entonces, con lo que preguntabas en cuanto a a lo como hemos vuelto insensibles, creo que eso entra ahí. Como ya todo mundo, entre paréntesis, lo está diciendo, entonces uno empieza a como que aceptarlo y explicarle a los niños que eso es lo que significa, ujú, cuando en realidad lo que significa fue la promesa, lo que el Señor nos dio del arco iris, ujú, porque sin eso no tuviéramos unos colores para llamarlos arco iris. ujú, Entonces, en poder compartirles eso y otra cosa que cuando mencionaste esto de la sensibilidad y de la niña de 14 años, aquí se ha generado una frase que dicen muchos que después de 12 es el tiempo de almuerzo, que lo dicen en inglés. Yo no entendía antes, siempre me han dicho que yo soy muy inocente, que no me doy cuenta de lo que significan las frases. Y se refieren a que las niñas a partir de, de los 12 años, que ya están listas para cualquier hombre. Y yo digo, no, eso es algo que está malo. Una niña de 12 años es una niña. Incluso mi sobrina mayor tiene 23 años y nosotros le decimos, ella es una niña, porque para nosotras son niñas. Entonces, que los niños estén compartiendo esas frases, ellos también se lo están creyendo. Entonces, aquí se ha visto que niños de 10 años tienen novias y ujú, que sus padres se lo permiten. Ahora, hoy en día la gente dice, ah, esto es normal, el mío ya tiene. Se han vuelto insensibles a esto. Entonces, yo digo, mi niño es 10 años, él es un bebé. Y ujú, cuando miran que él es muy pegado conmigo, dicen, él se comporta como bebé. Le digo, él es un bebé, él es un niño todavía. Si alguien tiene un niño de 10 años y ya lo tiene con novia, ¿qué hace un niño de 10 si ni siquiera sabe qué es tener una novia? Entonces, estarlo permitiendo es estarnos volviendo insensibles a las cosas que están pasando en este mundo, como decimos de Sodoma y Gomorra, porque también dice en Eclesiastes que lo que ya pasó o lo que está pasando ahorita son cosas que ya pasaron y esto es lo que estamos viendo, diferentes caras
diferentes lugares, pero las mismas cosas están volviendo a pasar. Y Ujú. como ya sabemos, gracias a eso, lo que ya pasó, tenemos que empezar a enseñarles de la única manera que podemos en casa con la palabra, porque de ahí teléfono, tablet, TV, aunque nosotros tratemos de quitárselos en casa, salen de la puerta y están expuestos a todo. Entonces nos toca a nosotras como mamá, con nuestros hijos y con la gente que nos rodea y que podamos compartir la palabra mientras podamos y estar preparadas para esa llegada de Él que podemos ver y sabemos que está muy cerca. También nos dice en la palabra cómo va a estar pasando los días y las noches cuando se acerca el tiempo. Y sabemos que hoy mismo yo dije, apenas ayer era lunes y hoy ya es lunes otra vez, ya el Sí, tiempo empieza a ir rápido y eso también nos lo dice la palabra, así que tenemos que estar preparadas y preparar a nuestros hijos lo más que podamos, porque siento que también, como decías, cuando volvió a ver la esposa de Lot, era a ver qué estoy dejando atrás, todo lo que uno está acostumbrado o a quién estoy dejando. Y si tenemos hijos o padres, uno por el amor mismo voltea a ver, no quiere dejar a nadie que ama atrás, pero si ellos hicieron otra elección, tenemos que saber que si nosotros elegimos al Señor, tenemos que ir con Él, porque van a haber algunos que no lo van a elegir. Y aunque los amemos, no podemos llevárnoslos si ellos no eligieron a Él. Sí. ujú. Ok, Bella. Mientras las dos hablaban, a mí el Señor me traía info. Tengo un par de llamas con muchísimos ejemplos que justamente Él me ha guiado a ver en estos últimos tiempos, porque a mí sí se me hacía raro hoy, porque eres un llamado, es un despertar, ¿no? Y yo le decía, amado, lo mismo que decía Anastasia, ¿cómo? A ver, ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que el propósito que tengo aquí en la tierra para tu gloria? ¿Y qué puedo hacer yo al respecto? Y él, una de las primeras cosas que me bajó al corazón, y espero que en algún momento también me guíe de otras formas, pero por el momento es, eres madre, ¿no? Educa bien. Estás en un ministerio donde también nos animamos e impulsamos a mujeres a la educación en el hogar en el Señor, ¿no? A educar bien a nuestros hijos, ¿no? A ser mujeres de bien, a educarnos de la manera correcta. Entonces, siento que por ahí va momentáneamente el punto. Sin embargo, también mientras Anastasia nombraba esto de la muerte de los bebés, ¿no? Que se desató toda esa persecución, ¿no? Es lo que estamos viviendo ahora. O sea, mientras ella hablaba, estamos viviéndolo. O sea, Ujú, hay tantas campañas eh, insistiendo o buscando que los gobiernos aprueben legalmente el aborto. O sea, ujú, ¿cuántos bebés se están matando de esa forma? O sea, sin contar el cuidado anticonceptivo, que ya hemos aprendido muy claramente qué significa. ujú. Pero, y vamos viendo todas estas situaciones. Otra cosa que mi mamá me mostró mientras ustedes hablaban y me recordó algo que vi hace unos 2 meses, una semana, no me acuerdo, atrás, eh, la historia de una señora que estuvo a un bebé, ¿no? ¿Verdad? Y esta señora se separó de su esposo, de su novio, no sé qué era, y tuvo a su bebé, y ella no tenía ese amor de madre, ¿no? Entonces ella entregó el bebé a la familia del papá, ¿no? Creo que eran unos tíos. Estas personas trataron de cuidarlo y todo. Con el tiempo la señora regresa y se los quita legalmente, aunque ya lo había entregado legalmente. ¿Qué sucede? Que esta mujer estaba en pareja con otra mujer y se llevaron al niño para criarlo. Ujú, Dentro de toda la investigación que se generó, investigación legal, pues no, porque lastimosamente el niño murió a manos de ellas dos, sale a relucir que dentro de su intención, más que nada de la novia, de la mamá del niño, novia entre comillas, era que querían que el niño no sea machito.
O sea, el Señor nos hizo hombre y mujer con características diferentes. Perdonen si me exalto, pero a mí cuando yo vi eso, ay, algo me ardió por dentro de desesperación por esa criatura. Y coincido con Anastasia que después al ver a estas dos mujeres, yo digo, ¿en qué momento a estas mujeres se les perdió el norte? Se les perdió la verdad, ¿no? Y estas mujeres querían que el niño, más o menos, no tuviera esta formación de varón. O sea, como que no sea machito, que no sea muy bravo, que no sea muy, este, varón, el concepto de varón, líder, ¿no? De que mande. Y esta pobre criatura básicamente la mataron a golpes. Creo, si mal no recuerdo, creo que también fue abusado. O sea, querían distorsionarle totalmente su naturaleza. O sea, qué indignación más grande que me dio. O sea, son cosas que el mundo los está normalizando, como decía Anastasia, y yo sentía un vómito terrible por aquí adentro que no sabía cómo botarlo de la desesperación. Yo no sabía dónde se fue el amor maternal de esta mujer, ¿no? La familia del papá, el papá desesperados porque legalmente se lo dieron a su mamá. O sea, siempre por lo legal va a tener las de ganar la mamá, ¿no? Pero miren hacia dónde llegó toda esta situación. Ujú. Y yo les ay, amado, de verdad que estamos en las últimas instancias. E incluso cuando yo vi ese caso, mi amado me llevó a otro video donde vi que verdaderamente existe un movimiento, existe una ideología, no sé cómo llamarlo, de tergiversar esta educación, o sea, meter este tipo de educación en los niños. Por eso es que hay tantos cambios en la escuela, por eso es que hay tantos cambios en los dibujitos animados, ¿no? Entonces, están corrompiendo a nuestros niños. Ese es su objetivo. O sea, no es tanto que el mundo está perdido, sí, el mundo está perdido, pero lo más terrible es que ese es el objetivo. O sea, lo tienen tan claro, lo tienen como una agenda, ese es el objetivo de ellos, ¿no? Y ver tantas cosas que están pasando, ver cómo ahora legalmente en España, me parece, están aprobando una ley para que niñitos, niños que no se sientan identificados con su género puedan ingerir medicamentos para cambiarse hormonalmente y con el tiempo operarlos para un cambio de sexo. O sea, están destruyendo a nuestras criaturas, Ujú. están destruyendo las bases de un futuro, ¿no? Abiertamente. Y yo me siento exaltada, me siento que la sangre me hierve, porque estos son temas de que nosotras como creyentes deberíamos estar mucho más atentas y como madres también. Mujeres de fe, mujeres que creemos en Dios, mujeres que sí, el tiempo ya viene y la carrera es dura por mantenernos, por seguir, no por ser constantes, pero tenemos que enseñarles a nuestros niños, tenemos que hablarles, tenemos que mostrarles a nuestras familias, a entender de que esto no es normal, ¿no? A pedirle, a hacerlo todo de la mano de nuestro amado, preguntarle cómo guiar, cómo hablar, cómo obrar, cuál es nuestro llamado en este mundo, en este momento que estamos viviendo. Ujú. Y eso, nena, de verdad que estoy hervida en sangre porque esas cosas me levantan, ay, terriblemente. Entonces le doy el paso para que continúe. Sí, total, total. Es que me acuerdo en ese momento de ese versículo en el que el Señor Jesús dice que cualquiera que toque a uno de sus niños, Mm, más le vale ponerse una piedra y mm, ahogarse con ella, ¿no? Y creo que es el sentimiento que le da a uno, ¿no? Que lo que decíamos, uno siente como que esta persona no merece la vida. eh, y bueno, Dios, yo no sé, Dios es tan misericordioso. O sea, yo creo que eh, el pecado, la forma en que él lo ve, pues él lo ve de la manera que realmente es. De pronto uno ve las cosas muy superficialmente, pero de la forma en que él lo debe ver, ¿sí? Porque uno conoce lo de afuera, pero es que él ve el corazón, ¿sí? Y entonces, si eso mm. es lo que salió, pues el corazón debe estar, digamos que, Correcto. putrefacto, ¿sí? Entonces, me Y imagino. también esa misericordia, nena, por las personas que hacen ese mal, porque uno Ujú. no, como decías,
En el caso que comentaste, es un niño de 18 años. Exacto. Hace 10 años que no sufrió esa pobre criatura, para que ahora sea esto, ¿no? Exactamente. Es que Entonces, verlos como Dios. normalmente sí, porque normalmente las personas que han sido heridas hieren a otras personas. Ujú. Y es la forma en que aprendieron, en que crecieron, y bueno, pues es lo que es. Y muchas personas se preguntan también por qué Dios permite todas estas Ujú. cosas, y tendemos a veces como a culparlo en cierta medida de por qué Dios, si Él está en control de todas las cosas, no hace nada. Ujú, Pero realmente lo que la palabra nos dice es que en este mundo en el mundo está el reino de las tinieblas. Y de hecho, Él nos anima a través de la oración y el Padre nuestro que todos no sabemos, que nos dice que oremos para que venga su reino. Entonces, ujú, cuando nosotras recibimos al Señor en nuestro corazón, lo invitamos a reinar en nuestra vida, lo invitamos a reinar en nuestro hogar. Ahí es cuando recibimos la protección de Dios, ahí es cuando Él envía a sus ángeles, envía su ejército para protegernos a nosotras. Ujú. Entonces, Así es. no es que el Señor no esté atento, sino que realmente las cosas son así. Estamos bajo el dominio del enemigo y necesitamos nosotras pedirle al Señor que nos permita la entrada a su reino, ¿sí? Y Él ya abrió la puerta con su muerte en la cruz, Él ya abrió la puerta. Necesitamos es ir a Él. Y entonces mientras tú hablabas de estas mujeres, el Señor me envió a segunda de Timoteo y es como describirlas, ¿sí? Es describirlas porque mira, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, que es lo que hablabas, como una Ujú. mamá perdió ese afecto, o sea, una mamá. Ujú. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ahí es como que nos da la pauta y la respuesta de lo que queríamos con ese, cómo vivir Ajá. en Sodoma y Gomorra. Y lo que nos está diciendo es, a estos evita. Y entonces, bueno, el Señor nos ha mandado a compartir, a evangelizar, ¿no? Y creo que hay que tener mucha sabiduría y hay que tener realmente la guía del Espíritu Santo para saber cómo hablarle a estas personas, porque se necesita como mucho tacto, como palabra de ciencia, palabra de sabiduría del Espíritu Santo para que podamos eh, cumplir o sea, con ese propósito al que Dios, el Señor nos envió. Pero primeramente, como decías, Perlita, el efecto evitarlos, apartarnos de eso, apartarnos de esa televisión, apartarnos de tantas noticias también, porque personalmente yo me entero es porque veo solamente los anuncios muchas veces, ¿sí? O sea, leo muy poquito y aún así mi corazón, lo que les decía, yo siento que me estoy como enfriando también, o sea, no sé, yo pensé, debería haber llorado y sentir más compasión por este bebé, pero no lo sentí así. Entonces, Es que lo eso, normalizamos, como hablábamos, ¿no? sí, Estamos tan repletos de tantas pésimas noticias de este tipo ujú, que una más y eso es triste. exacto, se convierte en una estadística, pero no Ujú. estamos viendo a la persona. Y entonces, eso es lo El que yo alma, quiero, correcto. eso es lo que yo no quiero insensibilizarme al dolor de estos niños, al dolor de estas personas. Y creo que por eso me ha, pues nos está llamando realmente a apartarnos porque nos dice a estos evita, o sea, evite ver esas cosas, evite leer esas cosas, evite, y tampoco es como volvernos despreocupados,
Ujú. sino saber en qué tiempo estamos, que ya Ujú. sabemos en qué tiempo estamos, que es un tiempo peligroso, dijo él, es un tiempo muy peligroso. Y con ese entendimiento necesitamos cómo voy a educar a mi hijo, cómo voy a guiar a un niño si él lo pone en mi camino, cómo lo voy a guiar, cómo le voy a compartir un poquito, ¿sí? A moldear, claro, y enfrentarse a este mundo, nena, porque el mundo que les espera a ellos de aquí en unos añitos va a estar peor. Perdónenme si me le interrumpo, y el Señor me trajo a memoria ahorita algo. Justamente creo que ese es el llamado que nos está haciendo con este tema y ya lo estoy viendo, ¿no? El tema es cómo vivir entre Sodoma y Gomorra, ¿no? Ujú. Y tristemente, por más que queramos, no nos vamos a poder apartar de esto porque vivimos en este mundo, ¿no? Y uno de los versículos que él me dio está en Primera de Corintios 15:33 que dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y también me dio uno en Santiago 4:4 que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y como ya sabemos que nuestro amado es blanco o oscuro, no se puede mezclar la oscuridad con la luz, ¿no? Y es Ujú. un llamado fuerte, o sea, a no permitir muchas cosas en nuestros hogares, a estar claros. O sea, si ahorita el mundo dice que ay, tenemos que aceptar a las personas como se sienten, cómo se identifican y todo lo demás, yo entré en un conflicto cuando, cuando vi eso, ¿no? Pero yo entiendo que eso está mal, que no concordaré con ellos nunca y que no aceptaré con ellos nunca, y eso no quiere decir que no tenga compasión por ellos, que tampoco quiere decir que los voy a tratar mal o los voy a sacar en cara su pecado, ¿no? Pero es a permitirles una palabra con amor, pero siempre y cuando dejando en claro que lo que están haciendo no es algo con lo que yo personalmente estoy haciendo, ¿no? Y ese es un pequeño peligro para nuestros niños, porque ellos se van a encontrar con personas así. Entonces tenemos que irlos preparando cómo se van ellos a enfrentar con estas personas, cómo van a socializar con estas personas. Sí, exacto. Y lo que pasa es que ellos también han malentendido el amor, ¿sí? Correcto. Porque realmente nosotros los amamos. No es Ujú, que es que los amamos tanto que no queremos que se vayan al infierno, ¿sí? No queremos que perezcan, no queremos eso para ellos. Y el punto es que el enemigo los ha engañado de tal manera que ellos sienten que estamos en contra de ellos, ujú. porque no les permitimos que hagan lo que ellos quieren. Lo que Pero pasa pues es, Diana, todos lo es que, pueden. exacto, es que creo que tenemos que ser más abiertas en decir, en manifestar con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras formas de hablar, de que este tiempo en la tierra es un tiempo cortito para toda la eternidad que nos espera. O sea, ¿dónde vamos a vivir nuestra eternidad? O sea, yo desde Ujú. que he vivido esta situación con mi hermano que falleció hace unos días, es lo que me he planteado, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a vivir nuestra eternidad? Y creo que eso ha despertado en mí un fuego de que, ay, Señor, me quedo de que por favor despierten, o sea, no, o sea, por más tranquilidad, placer carnal que puedan sentir, es carne, es tierra, esto se va a quedar aquí. Lo que nosotros clamamos es por su alma, o sea, su alma le pertenece a Dios y debería estar con él. Sí, tenemos es que hacerlo en amor y Ujú, orar por ellos, recordando ujú, los principios de ganar sus palabras, porque ya sabemos, lo hemos ujú, escuchado en nuestra familia, que dando ujú, latigazos no vamos a ganar a nadie. Eso ya ujú. lo he Ujú. experimentado. Y este es un video para nosotros, para Para creyentes, nosotros. Ujú. mujeres que creemos en los mismos principios y que necesitamos aprender y buscar al Señor muy conscientes en esta etapa de cómo vamos a educar a nuestros hijos, de cómo nuestro ejemplo es una influencia, porque así como vemos que estos colorcitos y que una gente vestida de colores están influenciando a los niños con algo tan pequeño, ¿sí? Ellos no pueden decir que es una tontería, no, realmente importa. Cualquier detalle importa y los niños lo están viendo. Y por eso tu niño, yo preguntaba, pero son solo colores.
son solo colores, pero ¿qué quieren decir ahora esos colores? ¿Sí? Porque en nuestro tiempo era, para mí el arco iris era ver, acordarme de Noé, ya no. No, bueno, yo todavía sí me acuerdo de Noé cuando lo veo, pero para nuestros niños va a ser una mezcla, ¿sí? Va a ser Sí. como esto de colores. Y el enemigo siempre tiene eso, siempre tiene una falsificación mala y perversa de las cosas de Dios. Ujú. Y bueno, simplemente el Señor puso este tema para que nosotras empecemos a ver y a buscarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo quiere Él que nosotras seamos parte de traer su reino a estos niños? Porque son niños, ¿sí? Y Él ama a los niños. Entonces, ¿cómo nosotras podemos ser parte de esto, de ayudar a que el reino de Dios se establezca en estos niños por su salvación? Y, y bueno, pues es una gran incógnita, también es algo bien tremendo y que nosotras, si realmente vivimos en santidad y oramos, bueno, el Señor va a abrir puertas grandes y bonitas para salvar a muchos niños, a todos los que están predestinados. Y bueno, Sí. no, si quieren compartir algo más, igual. Listo. Entonces, bueno, preciosas, muchas gracias por compartir este podcast hoy con nosotras. Si tienen preguntas, si les surge alguna otra duda respecto a este tema, compártanlo recordando con el mayor respeto hacia todos los involucrados. Independientemente del pecado, todos somos pecadores. No hay ninguno bueno, no hay ninguno Exacto. y No hay solamente pecado grande ni pequeño tampoco. Ante Dios es un crimen el pecado. exacto. Y todos, Ujú. todos merecemos la Ujú. muerte por el pecado. Y el Señor pagó por nosotros. Entonces, no somos mejores que nadie, no somos mejores que ellos de ninguna manera. Simplemente, simplemente hemos aceptado al Señor y es lo que queremos también para ellos. Y bueno, que sea la voluntad de Dios. Así que gracias por estar con nosotras y nos vemos en otro podcast. Gracias.